Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, 10 minutos más tarde porque hubo corte de luz y justo tanto que oramos y a los 10 minutos, 20 minutos vino la luz y gracias a Dios ya teníamos todo preparado, todo, pero bueno, gloria a Dios que podemos dar la palabra. Eso es lo principal y bueno, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Señor. Tú amas a todos nosotros y a esta iglesia, Señor. Tú sabes que te pedí que nos des esa enseñanza de lo que tú querías que hablemos hoy, Señor, y te doy gracias, Padre. Te doy gracias por lo que haces, lo que haces, lo que estás haciendo, Señor, y lo que vas a hacer, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Yo bendigo a toda la audiencia, a todos mis hermanos, y que esta palabra pueda entrar en sus hogares para ser bendecido. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados. Bueno, muy bien. Yo sentí del Señor cuando me daba esta palabra de que estamos en un tiempo de unidad, de mucha unidad en la iglesia y que sobre esta unidad que va a venir sobre todos nosotros y depende de nosotros, en la unidad va a haber este avivamiento, como lo sentimos el día domingo en la iglesia. Y entonces nosotros también tenemos que conocer nuestros tiempos, ¿no? Que lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y no solo por esto, sino que también tenemos que saber qué identidad tenemos. Amén, amados. ¿Qué identidad? Y eso influye mucho en identificarnos como cristianos y de creyentes también a ser discípulos. También. Entonces, por eso quiero dar esta palabra hoy en esto que nos enseña el Espíritu Santo. Amén. De esta unidad. Y si me quieren acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer del versículo 20 al 26. Gloria a Dios. Aquí tenemos la enseñanza de que Jesús ora por los creyentes. Y esa oración que hizo Jesús al Padre hoy sigue en la actualidad de cómo nos cuida el Señor por esta intercesión que Jesús oró intercediendo al Padre por nosotros. Amén, por nosotros. Ustedes lo tienen que creer. Creer porque esta es la palabra que está dando en este tiempo. En este tiempo. Y lo tenemos que creer por más pruebas que puedan venir y que pasemos y podamos pasar nosotros como hijos de Dios. Amén. Así que búsquelo. Juan capítulo 17, versículo 20. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Fíjese que hay una profunda enseñanza y que dice que van a creer en mí por la palabra de ellos. Amén. La responsabilidad que es dar la palabra, tanto ustedes como nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, amado. Tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean
uno, así como nosotros somos uno. Amén. Así como nosotros somos uno. Está hablando de la iglesia. Amén. Todos un mismo espíritu. Todos en el mismo espíritu. Y dice, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjese, seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este es el amor de Dios hacia nosotros y de su Hijo Jesucristo. Versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, me has amado antes de la fundación del mundo, antes que se haga todo ya era amado el Hijo, ya era amado el Hijo. Sabemos que el Hijo es Dios y Dios es las tres personas, los tres son uno. Amén, amados. Entonces dice 25, versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tómelo por fe que es la palabra de Jesucristo para hoy nosotros, que queda vigente, esa palabra en nosotros, amados. Amén. Entonces, aquí Jesús ora por los creyentes, como vimos recién nosotros este capítulo y este versículo, estos versículos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo conocía de dónde venía y a dónde iba, fíjese, y les dio a conocer todas estas cosas, pero lo que interesa grande acá, que él conocía de dónde venía y a dónde iba. Fíjese, y es lógico que sabía el propósito. Amén. Él sabía el propósito por el cual había descendido a la tierra. Amén. Fíjese, por el cual él había descendido a la tierra, como leímos recién el versículo 24. Segundo, nosotros también vinimos a la tierra desde donde estábamos en la preexistencia. Fíjese, y vino para enseñarnos el camino y consagrarnos para ese día. Amén. Quiere decir que nosotros vinimos también de donde vino Él primero. Vinimos. Y estamos aquí para que Él vino, para que nosotros podamos tener la seguridad de que Él nos está preparando para que volvamos a donde vinimos. Quiero que comprendan esto. Amén. Estamos cerca, estamos muy cerca. Entonces, gloria a Dios. Entonces, quiere decir que Él nos enseña el camino en esta tierra para volver de donde vinimos y consagrarnos, como le dije antes. Amén, amado, para ese día. Dice la Escritura que nos escogió de antes de la fundación del mundo también a nosotros. Nos escogió de antes de la fundación del mundo a nosotros. Quiere decir que vinimos también como vino Cristo a la tierra, para prepararnos para que estemos con Él, así decía la Escritura, para que estemos con Él, con el Padre, y que todos podamos ser uno en unidad. Amén, amado. Pero la tenemos que buscar primero, esa unidad, todos aquí en la tierra.
Amén. Para que se manifieste la gloria de Dios, se manifieste la unción del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, esto es lo más importante, que nos escogió de la preexistencia, de la fundación del mundo. Acompáñenme, por favor, Efesios, capítulo 1. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Efesios, por favor. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al 6. Búsquelo tranquilo. Me encanta que tengan la palabra en la mano. Bueno, muy bien, dice así la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que ya estamos benditos, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que ya nosotros dependemos de lo celestial. Amén, amados, de lo celestial. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Amén. Todo lleva su tiempo. Pero tenemos que estar preparados. Por eso estamos hablando mucho de estos tiempos, de los tiempos finales, del tiempo que vivimos. También de saber que estamos unidos en el mismo espíritu para que se manifieste su gloria. Entonces, gloria a Dios. Y dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto lo hemos visto, lo hemos predicado, que gracias a Él, Señor Jesús, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Amén. Entonces, dice, y fuimos predestinados, predestinados. Ya acá fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Entonces, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por eso lo leo nuevamente, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese lo que dice el versículo 6, para alabanza, lo que baja la gloria en la alabanza, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Esto es lo que tenemos que ver nosotros y saber lo que es la bendición espiritual. El versículo 3, que leímos recién, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición espiritual. Se refiere a los privilegios divinos al creyente. Uno no puede predicar si no es testimonio. De tantos años lo que Dios es el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto es haber sido escogidos, adoptados y perdonados por Dios. Mire usted la diferencia. Para ser santos por el poder del Espíritu Santo, para darnos los dones aquí en esta tierra. Amén. Y la otra palabra en el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. La palabra predestinados nos afirma la existencia de un plan y un propósito divino. Fíjese, de un plan y un propósito divino, garantizados para
todos los redimidos. Amén, amados, para todos los redimidos. Nos sugiere que no hay ningún problema con nadie de quien quiera ser hijo de Dios, porque de allá venimos y acá tomamos nosotros la decisión de volver allá como hijos. Amén. Es una decisión personal. Nadie lo puede obligar. Aquí es el examen más grande que podemos tener en esta tierra para tener la vida eterna y volver con un cuerpo glorificado ante el Padre. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo para llegar a estar con el Señor cuando partamos de esta tierra, así como Él vino del Padre para ir al Padre, nos da esta enseñanza que leímos en Juan capítulo 17, 20 al 26. Esta es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesús oró por todos los creyentes. Amén. Para que podamos trabajar por la unidad de la iglesia. Fíjese, para que podamos trabajar por la unidad de la iglesia. Y nos vamos a desarrollar también todo, después que dimos la confirmación en Efesios capítulo 3 al 6, que también dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo a nosotros. Amén. Así como lo declaró en el versículo que leímos de Juan capítulo 17, que también Jesús era escogido antes de la fundación del mundo. Ella era el Hijo antes de la fundación del mundo. Ya estaba con el Padre. Amén. Entonces, esto es una enseñanza muy profunda para nosotros, más en este tiempo que estamos viviendo. Amén, amados. Entonces, esto es lo que vamos a ir nosotros viendo y dándonos cuenta, porque ahora volvamos a Juan, por favor, capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a leer del versículo, ahora, gloria a Dios. Del 1 al 5. Búsquelo. Capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 1. Y dice así. Esta es la oración intercesora de Cristo a todos nosotros, tanto creyentes como discípulos. Está vigente hoy y lo tenemos que creer. Como siempre les digo, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar situaciones, pero siempre, siempre Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo está con nosotros. Con nosotros. No menguemos de la fe, de creer en el que creemos que es verdadero. Amén, amados. Entonces, dice así la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjese qué promesa nos hace el Señor Jesús, para que le dé vida eterna a todos los que me diste. Fíjese, por eso la palabra dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. De todo lo que el Padre le dio, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, amado. Y dice, gloria a Dios. Versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo envió? A su Hijo. ¿Para qué? Para tener millones de hijos, gracias al unigénito, Hijo de Dios,
para que nos prepare, nos enseñe. La vida pasa rápido, muy rápido pasa la vida. Y no es cuestión de ir a último momento y decir, bueno, sí, me arrepiento. No, porque el Señor ya te hizo conocer el mensaje, te hizo conocer la palabra. Ya entraste en la casa de Dios, recibiste toda la enseñanza y que vas a tener más enseñanza y pasando el tiempo, porque el tiempo es corto, es muy corto el tiempo. Entonces, Dios conoce los corazones. Tenemos que permanecer. Permanecer. Muchos creen o dicen a veces, y yo todavía soy joven, es que la vida no la tiene comprada nadie. Otros pueden decir, no, todavía no yo, y puedo yo, a último momento recibo al Señor. No, no es así. Una vez que te dieron la palabra, y tú diste la palabra, no van a tener excusa, porque la palabra no vuelve vacía. La palabra que tú diste, a quien se la diste, Dios lo va a usar. Dios va a usar un ángel, a quien fuese, hasta puede usar una enfermedad para que esa persona que tú le diste la palabra sea cumplida. De que el hombre o la mujer va a necesitar de Dios y lo va a buscar porque tú le predicaste, le hablaste del Señor. Entonces, dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjate, antes que el mundo fuese, la gloria que Jesús tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Nosotros venimos acá, éramos espíritus. Estábamos allá, venimos acá para el examen más grande que puede tener un hombre y una mujer para tener vida eterna en esta tierra. Es el examen más grande y esperar y perseverar en él, más en el tiempo que estamos viviendo. Hermanos, no hace falta que yo se lo diga, ustedes lo saben, como le digo siempre, y cada vez hay más terremotos, más volcanes, están pasando cosas tremendas. Las lavas del volcán suben a 7 kilómetros de altura, hermano, cosa que nunca se ha visto. Entonces, esto es lo que quiero compartir tanto con ustedes. Por eso, entonces, este versículo, del 1 al 5, es la oración intercesora de nuestro Señor Jesús. La petición del Señor Jesús sobre sí mismo no es egoísta, no confundamos. Porque su deseo es glorificar al Padre. Él está glorificando al Padre. Glorificar al Padre es darlo a conocer. Mire usted, glorificar al Padre es darlo a conocer. Mire lo que es ser un evangelista. Ser un evangelista que da a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es glorificar al Padre. Como lo glorificamos en la alabanza, como estábamos hablando del Efesios 6, de Efesios capítulo 1, versículo 6. Lo glorificamos en la alabanza, porque baja la gloria tremendamente. Entonces, eso lo hemos visto, lo sentimos en nuestra iglesia. Este domingo fue impresionante lo que ha pasado en nuestra iglesia. Entonces, gloria a Dios. Esto es darlo a conocer, predicar el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Predicar el Evangelio de Jesucristo es lo más hermoso. El Señor Jesús muy pronto ya está para manifestarse al mundo como el Salvador de los que creyeron y los que somos salvos. Amén. Ya no somos del mundo. Y Él nos sigue guardando con esta promesa hasta el día de hoy. Yo siempre digo, uno que pasó pruebas grandes antes de conocer al Señor, no tenía a quién clamar, a quién
pedirle a ver que haga algo por su vida, porque no nos enseñaron lo que era la fe, lo que era saber que somos hijos de Dios, que somos cuerpo de Cristo, la iglesia. No lo sabíamos. Hoy sí, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar muchas circunstancias, pero sabemos que Él está con nosotros. Ese es el gran y hermoso, no lo sé cómo explicarlo, pero se lo digo, de saber que tenemos quien nos está cuidando, guardando y está intercediendo por nosotros, el Señor. Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo, porque los tres son uno, nunca se olviden eso. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre, qué bueno eres tú. Entonces, Él nos sigue guardando. Ya que estamos en Juan capítulo 17, vamos a leer del versículo 12. Aquí ya ora por sus discípulos. Amén. Antes leímos del 20 al 26 que oró por los creyentes. Amén. Ahora Él va a orar por sus discípulos. Así que tenemos Juan capítulo 17, versículo 11. Búsquelo. Ya lo tiene ahí, creo, porque recién terminamos de dar este capítulo, que es una promesa, y si le quedan dudas, léalo. En cualquier momento de prueba, lea este capítulo y los versículos. Es todo el capítulo 17. Es la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, así como le habló al Padre hace 2000 años. Amén, amados. 2000 años, casi aproximadamente. Y dice así la palabra. Vamos al versículo 11. Y dice: y ya no estoy en el mundo. Fíjese, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjese que todo es la unidad para tener el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, que dejó esta promesa en Juan capítulo 17, todo completo. Y dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Fíjese, uno de perdición, para que se cumpliese la Escritura, de lo que ya estaba previsto y prometido por el Padre, que el pueblo de Israel sabía Dios, porque Dios sabe todo. Dios sabe todo. Entonces, que lo iban a rechazar como el Mesías. Y dice el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Fíjese qué privilegio, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Fíjese, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos amados, naturalmente, cuando hablamos de Jesús, hablamos del Señor, somos cristianos, somos hijos de Dios. El mundo no lo acepta, pero un día lo puede aceptar. Pero estamos nosotros como evangelistas para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate, que nos guarde del mal. Ya estaba hablando él esto. Y nos guarda del mal, hermano.
nos guarda del mal. Se cumple la oración de Jabes. Se cumple esa oración de Jabes, hermano, que nos guarda del mal. Y dice, 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Yo me quedé impactado en lo que quiere hablar Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Es impresionante. En el tiempo que vivimos, quiere decir que está hablando de la unidad, de estar unidos más que nunca. Entonces, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Él nos envió al mundo. ¿A qué? ¿Para que estemos alianza con el mundo? No. Nos envió al mundo a predicar su palabra, a dar su palabra. Entonces, y dice, versículo 19, y por ello yo me santifico a sí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire, en la verdad. Lo verdadero, lo puro, lo sincero. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres muy bueno, Padre. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, amados hermanos. Todo esto lo vemos. Todo lo que predicamos hoy en un solo capítulo, que fue el capítulo 17. Amén. Este fue el capítulo 17. Es la mejor y la superior oración que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y la sigue haciendo. La sigue haciendo. Intercede ante el Padre por nosotros. Al cuidado de los creyentes y de los discípulos. Amén, amado. Entonces, esta oración es la oración intercesora de Cristo que hasta hoy y por siempre nos guarda. ¿Usted lo cree? Nos guarda y nos cuida. Esto es lo que tenemos que creer con los ojos cerrados, a ciegas. Eso es fe. Es fe. Vengan las pruebas, vengan las situaciones. Dios va a estar contigo en todo momento, como siempre se los enseño. Miren a los ojos nada más. Nuestra justicia no es de esta tierra, es del cielo. Y acá, esta es la promesa que Él nos da para la iglesia. Que todos podamos ser uno, así como el Padre y yo somos uno. Es la unidad de la iglesia. Él guarda y nos cuida y nos enseña la unidad principal y fundamental de la iglesia, que todos estemos en el mismo espíritu. Amén, amados. Entonces, de buscar esa gloria y el avivamiento que viene. Entonces, el avivamiento viene por la unidad de unos con otros. Amén, amados. Unos con otros. No tener resabios con nadie. Solo que viene del cielo, viene de Dios. Esa gloria puede bajar solo de Dios, de nadie más que Él, amado, de nadie más que Él. Por eso nos da esa promesa también el Señor. Amén. En Romanos, acompáñenme que la vamos a dar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Por favor. La hemos leído muchas veces, quizás, muchas veces también, capítulo 8, pero la tenemos que vivir, hermano. La hemos leído, pero nosotros tenemos que vivir lo que leemos. Lo que Él nos manda avisar, nos manda adelantar todas estas cosas. Entonces, gloria a Dios. Busque capítulo 8, por favor. Vamos a leer del versículo 24. Mire del versículo 24 para que a usted le quede bien claro y se sienta bien seguro de hoy. Y aquellos que están escuchando la palabra y no han declarado al Señor como el Señor de su vida, o tienen una enfermedad, o tienen situaciones difíciles, hoy tienen la oportunidad para recibirlo al Señor.
como el Señor de su vida. Amén. Mire, dice así, versículo 24, capítulo 8 de Romanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo aguardamos con paciencia sabiendo que eso va a llegar. 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué respaldo nos da de que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Mire usted qué promesa. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Son llamados. Somos predestinados de la preexistencia, llamados para ser hijos suyos. Amén. Entonces, gloria a Dios. Tenemos que ver, mire, propósito en griego es prótesis. Mire, prótesis. Eso está en la Strong 4286. Del pro quiere decir antes. Y tesis, un lugar. Amén. Quiere decir que hay un propósito en el lugar que Él nos ha traído a esta tierra. La palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio de los 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Prótesis se usa 4 veces para referirse, mire usted, al pan levítico de la proposición. Mire usted qué profundidad tiene. Para referirse al pan levítico de la proposición. Literalmente el pan de colocar delante. La mayoría de los otros usos señalan los propósitos eternos de Dios. Amén. Los propósitos eternos de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que vinimos de allá y estamos preparándonos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, para volver de donde vinimos. Volver de donde vinimos. Y eso es una gran bendición. Desde han sido llamados, como dice Romanos capítulo 28. Capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y estos a los que conforme a sus propósitos son llamados. Somos llamados, hermanos. Un propósito tan grande. Porque mire, más le digo, más lo confirmamos. Porque Él nos conoció de antes de venir a este mundo. Nos conoció. Y a cada uno lo hizo llegar al país que llegó, al lugar que llegó, pero ya volvemos. Mire que dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, fíjese qué profundidad tiene. Usted, yo no podemos tener excusa de que no nos avisaron, no nos dieron a conocer la palabra, no nos dieron a conocer la única verdad. La única verdad, que es este libro santo, es Jesucristo, la única verdad, el único Dios verdadero, dice la palabra, el único Dios verdadero. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, fíjese usted, los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito de entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. Miren, fuimos llamados con un propósito. Amén, con un propósito. Ya antes nos conoció. Esto es lo que estamos diciendo y hablando, que mandó a su Hijo Jesucristo para que nos enseñe. Vino a la tierra, de allá vino para enseñarnos a nosotros, para que nosotros podamos volver allá. Como Él lo vino a enseñar, porque Él ya estaba allá, vino y se fue de vuelta. Y nosotros tenemos esta enseñanza acá en la tierra, para saber que como vinimos, si vamos a saber que vamos a volver allá a la presencia para tener vida eterna, hermanos amados. Entonces, porque a los que conoció también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Amén. Mire, un solo hijo tenía Dios, hermanos. Un solo hijo. Ni al diablo lo puso como hijo. Lo tuvo que expulsar, ni a los ángeles llamó hijo, como más de una vez se lo he predicado. El privilegio que tenemos. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira el 30 lo que dice, hermano. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A mí me justificó, como a ustedes los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros somos glorificados, hermano. Usted lo tiene que creer. Glorificados somos. ¿Por qué, pastor? Porque estamos dándole la gloria a Dios. Esa gloria de amor y corazón en la alabanza. Glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios cuando vamos a la casa de Dios, a la iglesia. Estamos glorificando a Dios. Ser agradecidos, porque los preferidos de Dios, se los dije siempre, no hizo acepción de personas. No lo hizo. Pero los preferidos de Dios son los agradecidos. Los agradecidos van a tener siempre el cuidado de Dios y de toda la palabra que hoy hemos dado para que podamos ser todos uno. Todos uno en la unidad de la iglesia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Si hoy hay alguien aquí, hay alguien, hermanos amados, alguien que por primera vez está escuchando la palabra y no sabía que podía ser hijo de Dios. Lo que yo le estoy predicando está escrito, hermano. Está escrito. Entonces, hoy tiene la oportunidad de ser hijo de Dios. Así tenga una enfermedad, porque hoy es jueves, sanidad y liberación. Así esté pasando por un momento crítico más en el que estamos viviendo en este mundo. Escuche, hermano, amado, escuche. Escuche de todo corazón, que lo que le estoy predicando está escrito. Hoy tiene usted la decisión de llegar a ser hijo de Dios para tener vida eterna y declararlo como el Señor de su vida. Y ya que estamos en Romanos, capítulo 9, les voy a leer versículo 10, del versículo 8, que lo que usted va a hacer está escrito y que lo quiera hacer de corazón y creyendo. Y dice, ¿mas qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos, los que lo conocemos, los que estamos con Él. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo lo voy a invitar, hermanos amados, a hacer esta oración de fe. Si usted quiere ser hijo de Dios de hoy en adelante, así tenga el problema que pueda tener, ponga su mano en el corazón y cierre sus ojos. Y repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Señor Jesús, yo sé que soy pecador o que soy pecadora, pero me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, hoy te declaro como el Señor de mi vida. Tú conoces esta situación que estoy pasando, de enfermedad, situación de escasez, situación de desesperación, pero hoy te declaro como el Señor de mi vida, para ser un hijo de Dios y dejar de ser creación. Señor Jesús, salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias por tu palabra, por el amor que tú nos tienes. Gracias, Señor. Y si hay alguien que está enfermo, que también se ponga la mano donde está, tiene la enfermedad, y si no, que la nombre, y yo voy a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, somos iglesia primitiva. Tú nos dejaste esa bendición tan grande que no tiene precio, que es el Espíritu Santo de hace 2000 años, ahora, Señor, para ser liberados, sanados como fue, y los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que está escrito, esos milagros, hoy también lo podemos hacer. Y te pido por estos enfermos, Señor, por esta situación de los que están pasando, esta desgracia y todo lo que puede estar pasando, Señor, nosotros declaramos en el nombre de Jesús, pues el Espíritu Santo no tiene distancia. Declaramos sana a la persona que te ha confesado como el Señor de su vida. Los declaramos sanos, libres, y que puedan creer y van a ser sorprendidos y van a ser testimonio de la palabra que han escuchado hoy para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos amados. Bueno, hermanos, les quiero hacer un aviso del jueves 30, amén, que el jueves que viene vamos a hacerlo presencial, amén. Hoy empezamos 10 minutos más tarde por el corte de luz, pero oramos, ganamos y pudimos dar la palabra y vencimos, porque vino la luz, en el nombre de Jesús. Y la verdad que nunca viene tan rápido cuando se corta la luz, demora 2 horas, 1 hora y pico, pero la oración tiene poder. Gloria a Dios. El jueves vamos a hacerlo presencial, que es 30, el día jueves 30, lo hacemos presencial, y también de ahí también vamos a hacerlo a las 7 de la tarde. Amén, amados. A las 7 de la tarde va a ser el culto presencial, para la gloria de Dios. Dios los bendiga mucho y reciban esta palabra. Ténganla grabada en el corazón de que es el Jesucristo que predicamos con el Padre de hace tantos años. Esto queda vigente hoy, el cuidado de Él para nosotros y nuestra familia. Que Dios los bendiga.